Vamos a Romanos, por favor, abra sus Biblias en el libro de Romanos. Hoy vamos a estar meditando en una porción y escogí esta porción porque esta semana nuestro país se estremeció con una noticia que nos llenó a todos de tristeza y de indignación, y es el asesinato del precandidato Miguel Uribe. Y más allá de cualquier afinidad o diferencia política que usted pueda tener, el hecho sí nos confronta a todos, a nuestras conciencias, porque nos recuerda que la idea de la maldad no es algo abstracto, es una realidad, y destruye vidas, y deja familias quebrantadas. Su familia, por supuesto, está sufriendo esta calamidad. Y en medio de este dolor, su esposa dirigió al país unas palabras, pidió algo que a primera vista suena noble. Dijo, abro comillas, rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones. Y sus palabras parecen que tienen una intención sincera y son ciertas, en cierto sentido. La Escritura nos dice, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y pagaré, dice el Señor. Entonces, sus palabras en ese sentido son ciertas, pero yo no estoy completamente seguro de que su intención verdadera era esa. No lo sé, lo digo con claridad, no tengo ni idea. Yo no conozco a la persona, no lo sé, simplemente estoy repitiendo lo que ella dijo. Probablemente esta persona estaba pensando en Romanos 12:19 cuando las dijo, pero creo que habría que aclararlas, porque pueden llevar a una confusión si no se da la idea completa, una confusión que es muy común en nuestra sociedad. Pensar que el amor, para ser verdadero, debe existir sin la justicia. Es como aman algunos a sus hijos hoy, que con la mejor intención dicen, yo lo amo tanto a mi hijo que no puedo castigarlo. Entonces, cuando el niño desobedece, ellos lo abrazan y lo consuelan, pero nunca le muestran que sus acciones tienen consecuencias. Ese tipo de amor parece tierno al primer momento, en la primera impresión, pero en realidad deja al hijo sin aprender lo que es bueno y lo que es malo. Es un amor que acaricia, sí, pero no corrige. Y a la larga ese niño crece creyendo que puede actuar sin ninguna responsabilidad. Y Proverbios 13:24 nos recuerda con claridad, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencias. El verdadero amor no teme aplicar la disciplina. Y Dios es un Dios justo, que disciplina, que corrige, y si alguno asesina a otro, hay consecuencias, ya sea en este mundo o en el siguiente, y a eso llamamos justicia. Y en este momento creo que es importante que definamos justicia en las Escrituras, desde las Escrituras, porque según las Escrituras, justicia no es simplemente dar a cada uno lo que se merece según los estándares humanos. Justicia, según las Escrituras, es vivir y juzgar conforme al carácter y la voluntad de Dios. Vivir y juzgar conforme al carácter y la voluntad de Dios, tal como está revelado en su palabra. Entonces justicia es justicia si está conforme al carácter de Dios. ¿Y cuál es su carácter? Bueno, su obra es perfecta. Todo lo que Él hace es perfecto. Todo lo que Él hizo, todo lo que ha hecho y todo lo que va a seguir haciendo es perfecto, dice Deuteronomio 32:4. Todos sus caminos son justos. Todo lo que Él hace es justo. Todo lo que piensa es justo. Todo lo que dice es justo. Dios es fidelidad y sin injusticia, dice ese mismo texto.
justo y recto es Él. Todo el tiempo es justo y recto. Salmo 117:7 vuelve y lo dice, pero pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Y el Salmo 119:42 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Ese es el carácter de Dios, es justo. Y es más, Él espera que esa justicia usted la persiga. Claro, yo también. Esa justicia es actuar de acuerdo con su justicia, con su santidad, con su verdad, con su rectitud, sin parcialidad, defendiendo lo bueno y condenando lo malo. Noten cómo lo dice Miqueas. Miqueas 6:8 lo dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Ya, lo dijo, Él lo ha dicho. Él dice que es lo bueno, lo tenemos en las Escrituras. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y amar humildemente con tu Dios. Eso es lo que Él espera de cada uno. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio santo, dice Juan 7:24. Mis hermanos, entonces, además de ser el carácter de Dios, es lo que se espera de los suyos, lo que espera de cada uno de nosotros en todos los momentos de la vida. La justicia bíblica, además, no cambia, ni por emociones, ni por la moda. No porque está de moda el LGBTI, es justo. No porque muchos se van a vivir juntos y no se casan, es justo. Es decir, no es por lo que la moda dictamine lo que es justo, es Él el que dice que es justo. La justicia es una característica de rectitud que no cambia, que es inmutable. Todo el tiempo Él es justo, ha sido justo y va a ser justo. Dios siempre es justo y siempre lo hace perfectamente. Él siempre corrige, disciplina, castiga cuando es necesario y recompensa cuando corresponde. La justicia no cambia con el tiempo y siempre defiende lo bueno. Levíticos 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. También Proverbios 21:3 lo dice. El hacer justicia y derecho es más deseado para el Señor que los holocaustos o que el sacrificio. Por eso debe cada uno de ustedes, yo también, aprender a hacer justicia, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano y abogar por la viuda. Isaías 1:17. Y es más, todo eso se hace en perfecta armonía con el amor. Hebreos 12:6 ya no lo dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amor y justicia van de la mano, y es lo mismo que encontramos en nuestro texto de hoy, Romanos 3:25 al 26, que ya veremos. Por eso, mis hermanos, hay que tener esto de la justicia claro y tener claro su relación, la relación de la justicia con el amor. El verdadero amor nunca está divorciado de la justicia. No se oponen entre sí, sino que se complementan y podría decir que se necesitan. Y un amor que ignora la justicia se vuelve débil y permisivo. Y una justicia sin amor se vuelve fría y dura. Y en Dios vemos la unión perfecta. Un amor que salva, pero que también juzga. Una justicia que condena el pecado, pero que ofrece misericordia al pecador arrepentido. Es decir, que el perdón no elimina las consecuencias del pecado. Y si la esposa de Uribe perdona a los asesinos, de todas formas hay consecuencias. Y habrá consecuencias, habrá que buscar a esas personas, los culpables. Mis hermanos, el amor no es un sentimiento simplemente que abraza. No es solo un sentimiento que perdona y pasa por alto el mal. El problema es que ese amor, separado de la justicia, se convierte en una sombra de lo que debería ser verdaderamente el amor. Ese tipo de amor no sana, no restaura, no enfrenta la raíz del mal. Pero el amor bíblico es mucho más profundo.
Es un amor que abraza, sí, por supuesto, pero que también defiende la verdad, que consuela, por supuesto, pero que también corrige, que perdona, por supuesto, pero no encubre. Y entonces, un amor que no se atreve a tratar con la injusticia no es amor en absoluto. Y repito, no sé las motivaciones, no tengo ni idea de las motivaciones de la señora. Simplemente tomé sus palabras como un punto de partida para lo que yo voy a decir. Solamente. Algo que considero que es fundamental para todos nosotros, para que cada uno de nosotros tenga claridad. Y esto es lo que es cierto, que el amor, Dios es amor, el amor verdadero viene de Dios. Pero es cierto también que Dios no ama fingiendo que el pecado no existe. Dios es justo. Dios no dice no importa cuando su justicia es ofendida. Él es el vengador. Y si quiere comprender lo que esta relación entre amor y justicia significa, debemos mirar el lugar en donde el amor y la justicia se encuentran en perfecta armonía, y eso es en la cruz de Cristo. Es allí donde están en perfecta armonía, y eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 3:25. Leámoslo. 3:25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados. Noten, los dos conceptos están allí juntos, amor y justicia. Estos no son simplemente unas palabras más allí. Son como alguien lo llamó el Acrópolis o la Acrópolis de la fe cristiana, el centro mismo del Evangelio. Y aquí en Romanos, Pablo nos explica cómo Dios puede perdonar al culpable sin dejar de ser perfectamente justo. Estas palabras muestran cómo el amor, cómo su amor se derrama sobre nosotros por su sangre a través de la fe, sin que su justicia sea comprometida. Aquí entendemos que el amor de Dios no es un amor barato, sino es un amor que paga el precio total que la justicia demanda. Y esta mañana quiero invitarle a que contemplemos juntos esta verdad, que en la cruz, en ese lugar, Dios declaró pública y definitivamente que Él es justo y que justifica al que cree en Jesús. Allí en la cruz vemos el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no es así? Que entregó, que dio, Él entregó a su Hijo. Por eso amó Dios al mundo de una forma que entregó a su Hijo unigénito, lo puso en la cruz para que por su sangre pasara por alto el pecado de todos. Y vemos también que en esa cruz, que es justicia, es justo, es amorosa, Dios exhibe públicamente como propiciación a su Hijo. El amor y la justicia no se contradicen, sino que se abrazan para siempre. Y es precisamente en este pasaje que Él nos muestra que el amor de Dios, lejos de ignorar el pecado o minimizarlo, lo enfrenta de tal manera, de una manera pública, lo enfrenta allí, definitiva. Esa es la manera que Él lo hace. Entonces, lo primero que voy a decir hoy es esto, que Dios demuestra en la cruz que su amor no ignora el pecado. Dios demuestra en la cruz que su amor no ignora el pecado. Noten, Pablo lo dice allí en el versículo 25. A Dios, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. ¿Quién es al quien exhiben? A Jesucristo. Exhibió públicamente o puso allí a su Hijo como propiciación. Eso muestra que Él no ignora el pecado. Esa palabra propiciación puede sonar como extraña, pero es una de las palabras más gloriosas que tenemos en el Evangelio. Propiciación es en el griego y significa el medio para apaciguar o cubrir el pecado. La idea es esta: cuando hay una ofensa real contra Dios, su justicia exige una respuesta de Él. Cuando se ofende a Dios, hay una respuesta esperada de Él. Se exige una respuesta de Él.
Y esa respuesta es ira santa contra el pecado. Él no ignora el pecado. Esa ira santa no es como la ira de nosotros, que es caprichosa o impulsiva, sino es pura, perfecta y necesaria. Necesaria para defender lo bueno y para condenar lo malo. La propiciación es la acción por la cual la ira justa es completamente satisfecha. De tal manera que Dios puede mostrar su amor sin dejar de ser justo. En el Antiguo Testamento, ese concepto se veía cada año en el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote lo que hacía era que rociaba la sangre sobre el propiciatorio y la tapa del arco del pacto. Eso mostraba que un sacrificio había sido ofrecido para cubrir el pecado y que la ira de Dios había quedado satisfecha. Pero eso era solamente una sombra, porque tenían que repetirlo y repetirlo. Jesucristo es el que ofrece después toda esa propiciación una vez y para siempre. Para darles una idea de esto, se hizo un pacto de perdón en Bojayá, en el Chocó, en el 2002. Hubo ese día un enfrentamiento entre la guerrilla y paramilitares que causó la muerte a decenas de civiles, mujeres y niños. Esto cuando un cilindro bomba explotó dentro de una iglesia. Ese dolor y esa indignación del pueblo fueron profundos, por supuesto. La comunidad clamaba por justicia. Y años después, algunos de los excombatientes que fueron responsables de esto llegaron a Bojayá en el marco del proceso de paz para reconocer públicamente su culpa y pedir perdón. Sabían que la ofensa no podía borrarse, ya se había hecho, ya había pasado, y que la justicia formal era limitada. Entonces, para calmar la ira, se hizo una ceremonia. Los desmovilizados entonces trajeron una cantidad de materiales, trajeron alimentos, herramientas, todo un poco de ayudas para reconstruir sus casas. Y la comunidad entonces preparó una comida comunitaria en la que estos victimarios se sentaron en la mesa con los familiares de las víctimas. Este acto, por supuesto, no pagó nada. La sangre de los muertos, en sentido literal, quedó todavía ahí, pero representó un sacrificio costoso. Y es un reconocimiento de este sacrificio, muchos calmaron esa sed de justicia que tenían para poder entonces restaurar esas relaciones rotas. Si miramos esto desde la perspectiva cristiana, lo que ellos hicieron fue un reflejo imperfecto, por supuesto, de lo que Jesucristo hizo. Poner algo suyo, eso hizo Jesucristo, poner algo suyo, su vida, su honor, sus recursos para cubrir una deuda moral. Deuda que el culpable nunca podía pagar por sí mismo. Así que en la cruz, Jesucristo fue la propiciación definitiva. Él cargó sobre sí mismo la ira que usted y yo merecíamos. Satisfizo completamente la justicia de Dios y se abrió el camino para que fuésemos reconciliados con Dios. Por eso Juan puede decir esto: en esto consiste el amor, dice Juan, 1 Juan 4:10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así es, ahí está. Y eso es lo primero que debemos considerar, que en la cruz Dios satisfizo su justicia y no ignoró el pecado. Y esto no es algo teórico o académico, no es un sentimiento humano, esto es un hecho, esto es algo que sucedió, un hecho histórico y que tiene implicaciones eternas. La cruz de Cristo. Es allí donde el apóstol Pablo en Romanos 3:25 nos lleva a mostrarnos que el perdón de Dios no significa ignorar el pecado, sino satisfacer plenamente su justicia mientras derrama su amor sobre el culpable. Leamos desde el versículo 24. Otra vez, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente
como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar que en este tiempo su justicia, al fin del que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es Dios quien demuestra en la cruz su amor al no ignorar el pecado. Sin embargo, en las Escrituras tenemos algunos ejemplos de personas que ignoraron el pecado por amor. ¿Recuerdan al sumo sacerdote Elí y a sus hijos? Primera de Samuel 2:12. Él sabía que sus hijos estaban profanando el servicio al templo, cometiendo graves pecados contra Dios y contra el pueblo. Y aunque les habló, no tomó medidas firmes para detenerlos. Y el resultado fue el juicio de Dios sobre su familia. Primera de Samuel 3:13. Elí mostró un amor débil que toleró el pecado y eso trajo condena. O Saúl y Agag. ¿Recuerdan? Primera de Samuel 15. Dios ordenó a Saúl destruir por completo a los amalecitas. Pero Saúl, queriendo mostrarse compasivo y buscando su propia gloria, perdonó al rey Agag y a lo mejor del botín. Y Dios consideró eso desobediencia y rechazó a Saúl como rey. Esa falsa compasión de Saúl llevó a la desobediencia y al juicio. Dios nunca, presten atención a esto, Dios nunca sacrifica su justicia en nombre de un amor malentendido. Su amor es siempre santo y justo. Igual pasa con un padre, que su hijo adolescente llega cada noche tarde, con olor a alcohol y con malas compañías. Él lo ama profundamente, pero teme que si lo confronta, su hijo se aleje. Así que decide no decir nada para no incomodarlo. Al no corregirlo, está dejando que siga un camino que puede destruir su vida. Este amor ignora el pecado y permite que el daño crezca. Y en nuestro texto vemos que Él no ama sin justicia, porque el amor sin justicia no es amor. El apóstol Pablo lo dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Jesucristo es la propiciación, Él es el que paga la deuda. Y esa palabra exhibió no significa simplemente que lo subió y lo puso, sino que lo presentó públicamente. La cruz no fue un accidente, no fue una tragedia que escapó del control divino. Es un acto deliberado de Dios, es un acto de la voluntad de Dios en un momento en la historia humana. Allí Dios, frente a todo el mundo y para toda la eternidad, Dios declaró algo sobre sí mismo. ¿Qué es esto? Lo dice el texto. Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Como demostración de su justicia. Es decir, para manifestar su justicia. Y aquí no estamos hablando de la justicia que Dios concede, como la tenemos en el versículo 21. La justicia de Dios ha sido manifestada, es decir, dada. En el 22 dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen por medio, porque no hay distinción. Es una justicia dada, puesta sobre el incrédulo. Pero acá en el 25 lo que está haciendo es algo diferente. Es una justicia que le pertenece al mismo. Su rectitud moral está puesta a que todo el mundo la vea. La declaró, su integridad absoluta, su santidad perfecta está allí puesta. En otras palabras, Dios está usando la cruz para demostrar públicamente que sigue siendo justo, que sigue odiando el pecado, que sigue cumpliendo su palabra cuando el pecado merece castigo. ¿Y por qué es necesario esto? Porque es importante que yo lo mencione. Porque durante siglos, en la antigua dispensación, Dios había perdonado a hombres y mujeres como Abraham, como Moisés o David. Y cualquiera podría haberse preguntado,
si Dios dijo que el pecado debe ser castigado con la muerte, ¿cómo es que perdonó a David después de su adulterio y asesinato? ¿Será que Dios ya no es tan estricto con el pecado? Ese es el problema. ¿Dios ha pasado por alto esos pecados? No porque fueran irrelevantes o pequeños, sino porque estaba esperando el momento en que esos pecados iban a ser tratados de forma definitiva en la cruz, en el Calvario, en la cruz. Dios resolvió allí esa aparente tensión. Allí cargó sobre su Hijo toda la culpa de su pueblo y derramó sobre él la ira que nosotros merecíamos. El castigo debía caer sobre los pecadores, cayó sobre Cristo. Así Dios demostró que no ignora el pecado, ni lo relativiza, lo odia tanto que no lo puede dejar pasar por alto, ni siquiera cuando ama al pecador. Esto tiene una implicación directa para nosotros. El amor de Dios no es un amor blando y sentimental que nuestra cultura promueve. El amor de Dios no dice, no pasó nada. Olvidemos esto. El amor de Dios enfrenta la realidad del pecado y paga el precio hasta que la justicia sea satisfecha. Es un amor costoso. Es un amor que sangra. Es un amor que se entrega para que el pecador pueda ser liberado. Esto sin que la justicia de Dios sea comprometida. Y aquí encontramos el punto que debemos aplicar a nuestra confusión contemporánea. Cuando en la sociedad se pide amor sin justicia, se está pidiendo un amor que ni siquiera Dios practica. Si el creador del universo unió amor y justicia en la cruz, ¿quiénes somos nosotros para separarlos en nuestras relaciones humanas, en nuestras leyes, o en nuestra vida, o en nuestra visión del mundo? El amor verdadero no cierra los ojos al mal, lo enfrenta con la verdad y la gracia que Dios puede dar. Para ilustrar esto, en Bogotá hay intersecciones donde la gente acostumbra a pasarse el semáforo en rojo, especialmente de noche, ¿no es así? Algunos lo justifican diciendo, no hay cámara, nadie me va a multar. Al principio parece algo sin consecuencias, pero con el tiempo esa práctica produce accidentes graves. La ausencia, por eso les digo, la ausencia de la sanción no elimina el peligro, al contrario lo incrementa. Esto se parece a lo que sería el amor sin justicia, dejar que algo dañino continúe pensando que así se mantiene la paz. Pero no es paz verdadera, sino es una tolerancia que destruye. En cambio, Dios no trata con el pecado como un semáforo, ignorando que nunca se multa. Él no hace la vista gorda, ni dice no importa. En la cruz, Dios trató nuestro pecado de forma definitiva, castigándolo en Cristo. Así nos mostró que su amor no consiste en cerrar los ojos al mal, sino enfrentarlo para que podamos vivir libres de su poder y su condena. En la cruz, Dios mostró que su amor no ignora el pecado, sino que lo enfrenta y lo castiga en la persona de su Hijo. Pero Pablo no se queda allí. Nos dice que esta manifestación pública de la justicia divina no solo explica cómo Dios trató los pecados pasados, sino también nos asegura cómo trata los pecados presentes y futuros. Y esa es la segunda gran verdad que debemos considerar. Ya dije que Dios demuestra en la cruz que su amor no ignora el pecado. Pero ahora, segundo, otra verdad es que Dios garantiza en la cruz que su justicia se mantiene todo el tiempo. Pablo no solo dice que Dios presentó a Cristo como su propiciación para demostrar su justicia en relación con los pecados pasados. Noten el versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús.
Aquí el apóstol lo que está haciendo es que está abriendo el panorama. La cruz no es solo la respuesta de Dios para explicar cómo Él puede perdonar a Abraham, a Moisés o a David, sino que también es la base eterna para poder perdonar cualquier persona hoy y en el futuro. Dicho de otra forma, la cruz es la justificación de Dios para seguir perdonando sin dejar de ser justo. Esto significa que cuando Dios nos salva ahora, no lo hace porque se haya ablandado con el tiempo, ni porque haya decidido ser más flexible con la ley, ni porque haya cambiado de opinión acerca del pecado. Dios no cambia. El fundamento para que usted y yo podamos ser perdonados es exactamente el mismo que en el Calvario. Jesucristo llevó nuestro castigo. Allí quedó pagada la deuda por cada pecado que va a ser perdonado durante toda la historia. Todos sus pecados, los de hoy, los que va a cometer mañana, todos quedan en esa cruz pagados. Antes era así, hoy es igual y después va a ser lo mismo. Por eso, cada vez que un pecador se arrepiente y cree en Cristo, el perdón que recibe no es un acto aislado de compasión desconectado de la justicia, sino es una aplicación personal de lo que Cristo logró en la cruz. Dios no pasa por alto los pecados de forma informal. Él los castiga en Cristo y por eso puede declararle justo sin dejar de ser justo él mismo. Esta verdad nos protege de dos errores muy comunes. El error del perdón barato. Pensar que Dios perdona porque es amoroso, simplemente, y que no hay consecuencias reales por el pecado. Esto es falso. El perdón nos llega porque alguien, Cristo, pagó un precio infinito por nosotros. Y segundo, el error de la desesperanza. Pensar que porque es tan grave su pecado, que tiene tantos pecados, que ha acumulado tantos pecados, que lleva una bolsa cargada, que Dios entonces no puede perdonarlo. La cruz dice lo contrario. Todo pecado, cada uno de ellos, pasado, presente o futuro, cuando es confesado y es entregado a Cristo, ya ha sido tratado en la cruz. Dios garantiza en la cruz que su justicia se mantiene todo el tiempo. Piensa en esto, muchas fincas cafeteras en Colombia, el patrón y los trabajadores acuerdan un pago para recoger la carga de café. Si un trabajador entrega una carga incompleta o con granos verdes, el patrón no le paga de igual forma que los demás, porque si lo hiciera estaría violando el acuerdo. Con el tiempo, todos saben que el patrón es consistente, ¿no es así? Paga bien el buen trabajo y no cambia las reglas según quien sea. Eso genera confianza, porque todos saben a qué aferrarse. Así es la justicia de Dios. No cambia con el tiempo, ni según la persona. Es la misma base que perdonó a Abraham, a Moisés o inclusive a David, por supuesto, que lo perdona hoy. La cruz de Cristo. Lo que Dios exige hoy y aprueba es siempre lo mismo. Y en la cruz nos da la certeza de que nunca va a alterar los términos para salvarnos. Piensen en un banco que durante décadas ha sido protegido o ha protegido el dinero de sus clientes sin fallar ninguna vez, ni una sola vez, sin importar la situación económica del país, siempre cumple sus compromisos porque tiene un respaldo sólido. Los clientes entonces confían y dejan allí sus ahorros, sabiendo que no depende de las circunstancias del momento, sino de que hay una garantía estable. Así es la justicia de Dios. Está respaldada eternamente por la cruz de Cristo. Él no perdona porque está de buena racha o por estar de buen ánimo ese día. Perdona porque la deuda fue apagada una vez y para siempre. Lo que hizo Cristo en el Calvario es el respaldo eterno que tenemos para que su justicia permanezca intacta al salvarnos ayer, hoy y siempre. Imagínese, piense en el juez que tiene el caso del muchacho que disparó al señor Uribe. Piense en él. ¿Qué pasaría
si el muchacho fuera su hijo? ¿Qué pasaría? Si ese juez es su hijo, simplemente lo declara inocente porque es su hijo. Esto corrompería la justicia, ¿no es así? Piense si en lugar de eso aplica la ley y paga él mismo la multa o la condena en lugar de su hijo. Estaría mostrando que ama a su hijo sin comprometer la justicia. Así es Dios. No nos salva ignorando nuestra culpa, sino castigándola sobre Cristo. Es como cuando firma un contrato con una empresa de construcción. Allí todos los obreros firman un contrato con las mismas condiciones. Si un empleado incumple, el patrón no va a cambiar las reglas para no hacerlo sentir mal. En cambio, si quiere, cubre la deuda del trabajador con sus propios recursos, pero mantiene intactas las condiciones para todos los demás. Esto genera confianza en el resto de empleados porque saben que las reglas no se tuercen aunque haya compasión. De la misma forma, Dios no rebaja sus estándares para salvarnos, sino que los cumple plenamente en Cristo. Hemos visto que Dios demuestra en la cruz que su amor no ignora el pecado, que Dios garantiza en la cruz que su justicia se mantiene todo el tiempo. Ahora debemos considerar lo que esto significa para nosotros personalmente. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con todo esto que acabo de decir? ¿Cómo debe responder el pecador a este Dios que es justo y que justifica? Esa es la pregunta que nos lleva al último punto. El pecador debe responder con fe y rendición total a este Dios justo y justificador que logró su obra en la cruz por amor. Pablo concluye en el versículo 26, dice, Dios es justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Esto nos lleva inevitablemente a la pregunta más personal y urgente de todas. ¿Pertenece usted a este grupo, al grupo que dice allí que tienen fe en Jesús? Porque esta justificación no es automática para todos. Es un regalo que se recibe únicamente por la fe. Aquí la fe no es una vaga creencia en Dios, ni es un reconocimiento intelectual de que Cristo existió, ni es una aceptación superficial de ciertos valores cristianos. La fe bíblica es el abandono total, todo completamente a Cristo. Es dejar toda su confianza en usted mismo y descansar en Él. Descansar solamente en lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Significa dejar atrás todas sus obras, todos sus méritos, todos sus rituales, toda su religión para que llegue hasta allá y sea aceptado por Dios. Significa que reconoce que está espiritualmente en bancarrota, espiritualmente arruinado y que solo Cristo puede salvarle. ¿Y por qué es tan urgente que responda a eso? Porque el mismo Dios que en la cruz mostró su amor, también mostró su justicia. Y si no se refugia en Cristo, esa justicia volverá contra usted. El Calvario, la cruz dice dos cosas al mismo tiempo. La magnitud del amor de Dios que entrega a su Hijo por los culpables y segundo, la seriedad absoluta del pecado que exige castigo. Que ni siquiera el amor de Dios puede eludir sin satisfacción. Esto significa que si rechaza a Cristo, no se enfrenta a un Dios indiferente, sino a un Dios santo que juzga con justicia perfecta y que no habrá excusas ya no habrá lloro, no habrá nada posible que pueda hacer que le pueda llevar a Él. Para usted que es creyente, como dice el texto, al que tiene fe en Jesús, este texto es una invitación a vivir en la seguridad y el amor y la justicia de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿No es así? Porque toda la ira que usted merecía fue descargada sobre Él. Y sí, Dios ya ha castigado su pecado en Cristo. No volverá a castigarlo a usted. Eso le debe dar paz con Dios.
le debe dar un sentimiento de tranquilidad, le debe dar confianza al acercarse a Él en cualquier momento porque ha sido perdonado. Pero para el inconverso, este texto es una advertencia y una oportunidad. Una advertencia, porque fuera de Cristo no hay escapatoria al juicio justo de Dios. Y una oportunidad, porque hoy mismo, ahora, puede venir a Él. Dios ofrece el perdón ahora y la justificación se la ofrece ahora a todo aquel que cree en Jesús. Por eso, la única respuesta lógica, la única respuesta segura es venir a Cristo con fe sincera, reconociendo su necesidad y confiar únicamente en Él para su salvación. Así Dios será para nosotros no solo el justo, sino también el que justifica a aquel que tiene fe en Jesús. Porque aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. En el Calvario, amor y justicia se encontraron y no se van a apartar jamás. Si hoy usted está en Cristo, puede vivir en la seguridad de que su salvación está sellada, no la pierde, está sellada por el carácter mismo de Dios. Y si aún no ha venido a Cristo, no se engañe, pensando que el amor de Dios va a ignorar su pecado. Venga a Él para que ese amor le cubra y esa justicia le declare justo y que ahora Dios lo vea como un hombre justo, porque está rociado con la sangre preciosa que le justifica. En las zonas de cultivo en Colombia, ya a mí me gusta un poco la agricultura, ustedes se han podido dar cuenta. Cuando llega la temporada de siembra, el agricultor que quiere sembrar algo, que debe decidir hacer una cosa, debe poner la semilla en la tierra. No basta con decir, yo creo que esta tierra es buena, o no basta con decir, es que hay buena agua en este lugar, va a llover, confío en que va a llover. Si no pone la semilla en la tierra, no hay cosecha. De la misma forma, no basta con decir que cree en Cristo o que admira su sacrificio. Hay que poner su vida, toda su vida en sus manos. Confiar plenamente en Él para salvación. La fe verdadera no es un sentimiento que se pueda expresar con palabras. Es un acto, es una entrega total. En algunas calles hay puentes peatonales, estas calles que son peligrosas. Hay personas, ustedes los han visto por todas partes. Muchas personas dicen, yo creo que ese puente es seguro. Y creen que la mejor manera es cruzar el puente, ¿no es así? Pero si en lugar de eso lo atraviesa la calle sin subirse al puente, esquivando los carros, está confiando, ¿saben qué? En ustedes mismos y no en el puente. Así es con Cristo. No basta con reconocer que Él es el Salvador. La fe verdadera es subirse al puente y cruzar por Él. Es dejar de depender de sus propias fuerzas y descansar completamente en lo que Él hizo en la cruz. Hace apenas unos días, nuestro país presenció un acto de injusticia que nos recuerda cuán roto está el corazón humano. La muerte de Miguel Uribe dejó a una familia en luto y a una nación preguntándose cómo responder ante el mal. Su esposa en medio del dolor pidió amor. Y sí, necesitamos amor, pero no cualquier amor. Necesitamos el amor que no se divorcia de la justicia. El amor que, como en la cruz, enfrenta el pecado, paga el precio y abre el camino de esperanza en el Calvario y en la cruz. Dios no ofreció un amor superficial que simplemente pasa por alto la maldad. Ofreció un amor profundo, un amor costoso que satisfizo plenamente su justicia. Allí Él demostró que puede perdonar al culpable sin dejar de ser justo. Allí la ira y el amor se encontraron y el resultado fue nuestra salvación. Ese es el mensaje de Romanos 3:25. Dios es amoroso y justo al mismo tiempo y Él es el que justifica al que cree en Jesús. Y hoy, frente a la injusticia del mundo, frente al pecado que todos llevamos en el corazón, la pregunta no es cómo reaccionamos socialmente, sino cómo respondemos personalmente al Dios que en la cruz
mostró la plenitud de su carácter. ¿Vivirá usted confiando en un amor sin justicia, como el mundo ofrece, que no puede salvar ni cambiar nada? ¿O vendrá a Cristo crucificado, donde el amor y la justicia se abrazan para siempre? Si usted está en Cristo, viva en paz. Y la seguridad que esta paz le da, no hay condenación para los que están en Él. Y si aún usted no lo está, venga hoy. No mañana, venga hoy. Refúgiese en el Salvador antes de que la justicia de Dios le alcance, porque usted está fuera de la cruz. Porque solo en la cruz hay amor que no miente y justicia que salva. Vamos a orar. Gracias, Padre, por estas palabras que tú nos has dejado acá para poder entender inclusive, Señor, lo que pasa en el mundo. Ayúdanos a que al entender este evangelio, al entender estas verdades, tú nos ayudes inclusive a comprender lo que pasa alrededor de nosotros. Padre, te pedimos que podamos siempre observar todo a los ojos de tu palabra, que siempre vayamos a ella a entender cuál es la voluntad tuya para nuestras vidas, cuál es la voluntad tuya para una nación, cuál es la voluntad tuya para una situación así sea dolorosa. Te pedimos que nos ayudes a comprender, que nos ayudes a entender aquellos que hemos sido salvos, cómo esto funciona, y si hay alguno que no es salvo, Señor, que tú también obres en su vida y le abras el corazón a entender que ese amor tuyo solamente puede ser expresado y manifestado cuando la justicia es puesta sobre Cristo Jesús, y esa no puede ser verdadera para nadie a menos que haya creído en Él. Por eso oramos por la salvación de estas personas. Y es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.